Morelos, elecciones 2015. Comenzamos. Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Morelos, elecciones 2015. Saludo con mucho gusto a Noemí Zulem. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos, elecciones 2015. Y también saludo con mucho gusto al doctor Arturo Bárcenas, Sergio Arturo Bárcenas. Un gusto estar aquí. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Y también al doctor Gustavo Adolfo Urbina. Un placer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En el programa pasado quedamos en hacer alguna prospectiva con respecto a qué es lo que puede pasar a nivel federal si el partido del presidente de la República pierde las elecciones en esta coalición que tiene con el PANAL y con el Verde. Si pierde los en términos de mayoría, por supuesto. Y también si a nivel local el gobernador Graco Ramírez Garrido, también con su partido el PRD, pierde las elecciones a nivel local. ¿Qué es lo que significaría esta pérdida de las elecciones en el Congreso? Vamos a hablar de los congresos locales y en el Congreso Federal. Noemí. Sí, maestro, a mí me gustaría hacer una pequeña recapitulación sobre, personalmente, algunas fortalezas y debilidades que vemos en el PRI en el PAN, y en el PRD, más bien, porque son de alguna manera los gobiernos que ahorita, los partidos que están en el gobierno actualmente. Considero que en el PRI, por ejemplo, alguna de las fortalezas, bueno, pues es que el partido que está gobernando a nivel federal es justamente el PRI. Se tiene todavía ese control sobre los programas federales. Existe una buena aportación de recursos hacia estos programas. Existe presencia a nivel federal en términos de las delegaciones federales en el estado de Morelos. Existe un músculo político todavía importante en cada uno de los estados, sobre todo aquí en Morelos. Y bueno, la experiencia que tiene el PRI en el tema de movilizaciones con los sectores sociales, esas serían como algunas de las fortalezas que podemos o que puedo yo ver en el PRI, pero existen algunas otras debilidades. Por ejemplo, uno es, bueno, la falta de aceptación y la falta de buena percepción que tiene el ciudadano en general hacia la figura del presidente de la República. Algunos hechos que han sucedido desde el año pasado, por ejemplo, y que ha marcado de alguna manera la desestabilidad económica, social, política en nuestro país, como lo son Ayotzinapa, por ejemplo. Por ahí se circula o se filtra el tema de Carmen Aristegui, las reformas estructurales que no han podido concretarse, no han podido despuntar esa economía que necesitamos en el país, y eso puede generar debilidades hacia el Partido Revolucionario Institucional en el estado de Morelos. Por otro lado, tenemos el Partido de la Revolución Democrática. Las fortalezas, bueno, pues es que el gobernador es del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, del PRD. Se tiene ese control también sobre algunos proyectos, algunos programas. Considero que se ha trabajado bien en el tema de algunos programas a nivel estatal. Tienen el músculo político ahorita en el estado de Morelos por ser de alguna manera el poder que está actualmente gobernando, y que muchos partidos están incorporando a las campañas de los candidatos por el PRD. Eso podría ser una fortaleza para el PRD, pero también encontramos debilidades. Por ejemplo, es que igualmente no existe una buena aceptación por parte del ciudadano morelense hacia la figura del gobernador. El tema de seguridad todavía nos está rebasando, no hemos podido concretar programas que realmente erradiquen de fondo este problema, y la falta de desarrollo económico todavía en nuestro estado. También el caso Iguala, por ejemplo, que sabemos que surge del PRD la figura del presidente municipal, y que entonces ellos son los que están involucrados en ese tipo de hechos en el caso de Ayotzinapa. Bajo esta tesitura de las debilidades y fortalezas de los partidos en el poder, ¿cuáles podrían ser las ventajas y desventajas de que el PRI pierda, en este caso, las diputaciones federales, por ejemplo, o que el PRD pierda las diputaciones locales en nuestro estado de Morelos? Sí, vamos a esa perfecto. De los Podemos escenarios. empezar ahora sí a construir los escenarios. Bueno, como se tiene actualmente la perspectiva estadística es que el PRI a nivel federal, la Cámara Federal, va a perder cerca de 12% del apoyo con el que entró para la elección presidencial. Y esto es una constante. Desde la época de Zedillo, presidente que entra pierde 12% aproximadamente en su periodo intermedio.
¿Por qué? Porque es una manera de castigo, siempre se desgasta el gobierno, al principio hay mucha más participación en la elección federal, se reduce la participación en las intermedias en cerca de 20%, además considerando que Morelos tiene este alto nivel de incidencia abstencionista de cerca del 65%, ahorita podríamos esperar un abstencionismo incluso más alto, eso es por un lado. Entonces se tiene una expectativa de una diferencia aproximadamente del 10% entre PRI y PRD, que son los más, PRI y PAN a nivel federal, que son los más cercanos. Ahora, aquí en Morelos, el histórico ha demostrado que la diferencia entre PRI y PAN, al menos en las últimas 3 elecciones, no ha superado el 8% en términos, en promedio. Incluso ha habido demarcaciones como la que tenía cabecera en Jojutla, que se ganó por menos de 1% y que se tuvo que impugnar y que fue bastante cerrada esa elección, y eso es muy reciente, en 2012. Considerando eso, yo esperaría que en Morelos particularmente sí haya una diferencia a nivel federal, en donde el PRI se imponga, tenga más, esté acompañado del PRD, tenga un voto muy cercano del PRD, y en la composición de los diputados que mande al gobierno federal, posiblemente ya veamos más priistas de los que habíamos visto anteriormente. Antes solo tuvimos, de los 5 que había en Morelos, eran 4 del PRD, y me parece uno de Movimiento Ciudadano, de los electos por mayoría relativa. Además de, bueno, uno se cambió a Morena, pero independientemente de eso, creo que va a tener ya un poco más acceso el PRI, debido a la campaña que está haciendo y al debilitamiento que comentaban hace un momento, que es un debilitamiento interno de la figura del gobernador, que desde luego que va a tener un impacto, sobre todo en los municipios donde hay más urbanización, y es lo que se espera. Doctor Urbina. Claro, pero además, digamos, estos elementos o estos datos que nos provee mi estimado Sergio, considera que además era un escenario más o menos esperado, incluso a nivel federal. Digamos, parte de esos elementos, yo creo que están depositados en las razones por las cuales 2012, 2013, sobre todo 2013, fueron años de intenso trabajo, justamente la discusión de los proyectos de reformas estructurales, sobre todo específicamente, digamos, en la parte de la miscelánea fiscal, en la parte sobre todo de la reforma que trastoca, digamos, la parte educativa, que digo, hay algunas voces que hablan justamente de una reforma laboral, en realidad justificada o planteada discursivamente en términos de una reforma educativa, y que de alguna manera, digamos, Sergio no dejará mentir, frente a estos escenarios justamente de riesgo o de peligro frente a, digamos, minar ciertos esquemas de representación, lo que se busca es justamente desahogar o saturar la agenda legislativa, justamente para poder desarrollar o ver aprobados los proyectos que son de mayor preponderancia en términos de la agenda, ¿no? Entonces, digamos, en un escenario en el cual se diera, en un escenario que en realidad es de los menos esperados, en los cuales se diera realmente un giro radical frente a los esquemas de representación, más allá de estas cifras del 12% que por ejemplo nos comentaba Sergio, digamos, el escenario no podría haber sido, digamos, más adverso desde el propio inicio, en términos de que justamente el PRI venía con una agenda a nivel federal muy específica, frente a la cual, digamos, no necesariamente el armado del Pacto por México garantizaba los límites de aprobación o que toda la deliberación fuese lo más tersa posible, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, esto nos plantea 2 escenarios. Uno, la parte en términos de los esquemas de representación, eso de alguna manera, y sobre eso nos podrá hablar más Sergio, va a afectar la forma en cómo se deliberen ciertos proyectos legislativos, sobre todo a nivel federal, y a nivel local, sobre todo, eso va a afectar la forma en cómo se consoliden las estrategias justamente para la disputa de la gubernatura de forma eventual, ¿no? Justamente 18. No solamente en términos de cómo se consoliden ciertas alianzas al interior del Congreso local, sino también cómo se deriven o cómo se den ciertos manejos de recursos, incluso en comunicación directa con las instancias de representación municipal, ¿no? Algo que quiero preguntarles es que se dice que cuando el gobernador pertenece a un partido político, el representante o el candidato para la presidencia municipal de ese estado que gobierna, no voy a ponerle nombres para que juguemos así, es importante, unos dicen que es mejor que sea del mismo partido, porque entonces habría una unidad en términos de lo estatal con lo local. Pero hay quienes afirman lo contrario, que no debe haber concentración de poder en un solo partido político, sí. Que es mejor que para un gobierno estatal, a nivel de la capital, sea otro partido político, para que haya un balance.
Claro. ¿Ustedes qué opinan? Es bien interesante eso. Tiene que ver con dos cosas. Uno, la concurrencia de los procesos. Cuando se dan concurrentes el proceso gobernador y presidentes municipales, tiende a generarse un efecto que se llama bandwagon, es decir, que se suben a la carreta al ganador y si ven que el gobernador o que el candidato a gobernador está jalando, los municipios empiezan, el voto municipal empieza a sumarse hacia el gobernador. Y entonces eso tiende a generar gobiernos mucho más unificados. Eso es ese es el término mecánico que se le conoce, la parte electoral. Ahora, la parte funcional, hay un estudio muy reciente que salió en la Universidad de Harvard que ha demostrado que la inseguridad tiende a ser mucho más alta cuando no hay coordinación en términos de partidos políticos, ejecutivo federal, ejecutivo local, municipio. Cuando existe una triada de distintos partidos, la coordinación en términos de algunos programas y sobre todo de seguridad es mucho más compleja. Entonces, en esos municipios particulares es donde se exacerban los niveles de inseguridad. Esa es una desventaja. Una ventaja sería que si tienes a un mismo gobierno local, en términos del gobernador y de presidente municipal, se pueden coordinar más fácil. Son decisiones mucho más rápidas, pero son decisiones menos estables en el largo plazo y eso es un dilema de la democracia. ¿Queremos decisiones rápidas o queremos decisiones que se mantengan a largo plazo porque hubo deliberación? Lo complicado en este caso es que no hay mucha deliberación entre gobernadores y presidentes municipales. En todo caso, donde hay deliberación es gobernador, congreso local. Y aquí hemos tenido la experiencia de que los congresos locales, de que los gobernadores no cuentan por lo general con mayorías absolutas o mayorías calificadas, sino que se da lo que se conoce en sistemas parlamentarios como los parlamentos colgados o los hung parliaments. No se tienen mayorías y eso le complica mucho a los gobernadores llevar a cabo su programa. Pero por otra parte, tienes una oposición muy activa. Vamos a otro supuesto. Cuando el gobierno estatal es un partido, el gobierno capitalino local es del mismo partido, sí, y cuenta aparte en el legislativo con la mayoría, sí, del mismo partido, ¿qué sucede? Caso contrario, cuando el gobierno estatal es de un partido, el gobierno capitalino local es de otro partido y existe en el poder legislativo otra mayoría con otro partido. ¿Qué sucede? Ahí es cuando se dan las configuraciones más complicadas. Y de eso creo que Gustavo Urbina nos puede decir un poco más, porque la forma en la que se negocian las mayorías y las coaliciones que son obligadas es muy diferente. Claro, digamos, sobre todo en esta parte que planteaba Sergio en términos no solamente de la coordinación de funciones, sino además del costo que esto acarrea en términos del erario público y de la operación de ciertos programas. Por ejemplo, nada más para mencionar una situación, digamos, que puede servir como un buen referente, la discusión sobre el mando único. Una de las razones primordiales justamente para discutir, aprobar o inclinarse hacia la iniciativa del mando único era justamente tratar de reducir los márgenes de discrecionalidad que derivan justamente de la falta de operación y de comunicación entre los responsables al nivel municipal y los responsables al nivel estatal e incluso con coordinaciones de niveles superiores. ¿Por qué? Porque eso genera varios problemas, no solamente en términos de costos económicos, sino también en términos de costos sociales. Se incrementa el riesgo, se incrementa, digamos, las barreras o las dificultades para tener tareas coordinadas o márgenes estratégicos o tácticos al interior de ciertas zonas geográficas, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, digamos, el gran problema es que no hay que olvidarse, y de eso, ya que hablábamos en el programa anterior acerca de la importancia de Morelos, Morelos es importante, por ejemplo, en términos contextuales, justamente por la incidencia de ciertos programas sociales, que estos, digamos, derivan justamente de la operación de varios niveles, tanto en términos presupuestales como en términos administrativos, que vienen desde la base federal hasta la base municipal. Y en un escenario justamente en el cual, digamos, estuviese pulverizada el margen de comunicación o de coordinación entre los distintos elementos gubernamentales, eso impediría el buen funcionamiento y distribución de ciertos recursos y de bienes básicos para poblaciones que están en condiciones de muy alta vulnerabilidad o de muy alta marginación, ¿no? Ese es, digamos, uno de los puntos centrales que, más allá de toda la discusión filosófica de democracia, claro, tiene que ver con un asunto funcional en términos de desarrollo social y de coordinación en la toma decisional, ¿no? Bien, este tema que hemos tratado de manera pues un poco rápida, tiene que ver precisamente, estimados amigos que nos hacen el favor de vernos en Facebook y en YouTube, tiene que ver con el valor de su voto, porque no solamente van a votar por el presidente municipal, sino también por el Congreso local y también por el Congreso federal. Así es que su voto tiene 3 dimensiones o más, porque cuando hablamos de esto, solamente de la división de los niveles de gobierno, pero tiene que ver con el proyecto de nación, se dice que cada 3 o cada 6 años
los mexicanos nacemos y morimos. Y otra de las cuestiones importantes también aquí es que la gente de los partidos políticos, la gente que representa a ciertos partidos políticos para puestos de elección popular, tiene que recordar que una vez que ya se vuelve en términos de gobierno o de elección popular, ya no es de un partido, sino es para toda el territorio o la población de ese territorio. Entonces, es algo que debe de estar precisamente de la madurez política de quienes aspiran a un puesto de elección popular. Ya llegamos al término de este programa, Noemí. Sí, maestro, pues ya nada más por último es que, como lo comentábamos hace rato, desde un punto de vista muy personal, invitamos a la ciudadanía que salga a votar, claro, porque de alguna manera ese es levantar la voz, más allá de las marchas, más allá de algunas otras formas de manifestarse. Creo que la mejor manera es de ejercer nuestro voto, de ejercer un derecho, porque al final de cuentas ese tipo de decisiones van a repercutir en los programas sociales, claro, en el correcto manejo de las finanzas públicas y sobre todo en crear un estado estable, un estado con economía productiva, que mucha falta nos hace. Entonces hacemos por lo menos desde aquí de manera muy personal un llamado a la ciudadanía y para que escudriñe muy atentamente cada uno de los candidatos, cuáles son esas ideologías, cuáles son sus programas. A mí me gusta esa palabra, claro, escudriñar. Sí, porque hay entonces, que revisar con cuidado. Exactamente. Sus antecedentes, qué es lo que han hecho, y eso nos va a dar herramientas para poder tener un congreso plural, unas presidencias municipales plurales, en la cual todos los ciudadanos podamos salir beneficiados de esas políticas públicas que al final de cuentas se hacen para ellos, para los ciudadanos. Muy bien, pues muchas gracias al doctor Sergio Arturo Bárcenas. De un gusto platicar con ustedes, de verdad. Muchas gracias también al doctor Gustavo Adolfo Urbina. Un placer, gracias. Y recuerden, amigos, solamente me resta decirles que si ustedes no se meten en la política sí se va a meter con ustedes. Nos vemos en el siguiente programa de Morelos, Elecciones 2015. Esto fue Morelos, Elecciones 2015. Hasta la próxima.